Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia cósmica, un orden, un ordenamiento, una funcionalidad. Así tratamos de reconocerla, aceptarla, identificarnos con ella. Muy bien, en estos diálogos ustedes tienen la palabra sobre sus preguntas, sobre sus encuentros. Adelante. Dios tiene la palabra. Estoy para servir o para escuchar. Sí, adelante, Patricia Degollado, que está aquí presente, en Casa Sede Puerta del Sol, en Jico. Muy buenos días, muy honorable maestro. Hermanos, buenos días. Maestro, ¿nos podría o me podría comentar algo acerca de los matriarcados? Muy bien, en los albores de la humanidad, independientemente de los roles que cada quien le tocaban de la pareja, del macho, de la hembra, vamos a hablar así, y de la importancia de exaltar el poder de dominio externo del macho. Las primeras sociedades, en el fondo, ya humanas, fueron como organizadas y asentadas en un lugar, o sea que no andaban buscando casa, caza con Z todos los días en diferentes lugares, eran nómadas. Cuando se estableció la familia humana, padre, madre, hijos, en un lugar y se empezó a cultivar con semillas en la tierra, apareció el gran misterio del nacimiento y la generosidad de la madre naturaleza, la que da tanto. El gran misterio a resolver y inconocible era el parto. Y la mujer era la que oficiaba esa ceremonia ritual. Es un ritual en todo el sentido de la palabra. Y entonces empezó a predominar esos valores matriarcales de dominio y control del grupo, de la familia, que era la que ella había reclamado de que no podía seguir tan dispersa. Ahora le tocaba a ella regirlo en esas carencias o en esos cultivos. Entonces se sentó ese liderazgo femenino
Por ejemplo, la piel humana, andábamos desnudos, era considerada como la tierra de la planeta. No había más que un sentido de llevarla bien. Ustedes saben que una madre tiene hijos e hijas y los ve pues, como su propia piel. No hay otras características de posesión sino las de responsabilidad y cumplimiento con eso. Todos los valores de los ritos para traer el agua, para cultivar el fuego, en un principio ya como una sociedad organizada y asentada en un lugar, fueron más que todo cultos femeninos. La madre y sus pechos, por ejemplo, representaban la generosidad y un tipo de autoridad. Soy madre. Entonces a las mujeres se les respetaba en ese sentido más, porque se imponían desde ese aspecto. Ellas controlaban el gran misterio, el parto, y eran las más afines a cultivar el sentido del amor, la pérdida de un hijo, la pérdida de un miembro de la comunidad, las pequeñas comunidades. Entonces el matriarcado jugó un papel muy importante. No había guerras o no había muchas guerras, por el sentido de que la mujer pare hombres y mujeres, los considera sus hijos, y al considerar a sus hijos no le gusta que se peleen. Ese es un tema machista, pero la feminidad las peleas no son así, son de otro tipo. Entonces el matriarcado jugó un papel muy importante. Era de alguna manera una inocencia social, pero un predominio del sentido del respeto a lo femenino, a la naturaleza. Todavía esa película del aborigen australiano, ¿no? Nada más tomaban lo que necesitaban, nunca acumulaban. Y tenían mucho miedo a la madre se enojara. Ustedes saben que cuando una madre ya se enoja, todo el mundo se alinea. Ya le pusieron hasta el copete. Ahí, está bien. No se puede uno pelear con la madre, tan fácil. Entonces, había unas restricciones dadas por la gran madre, la que les daba el misterio del parto y la continuidad del grupo. Y había que defender a la madre. Era la más protegida, porque era la que instruía a todos como sus hijos. Y había un respeto a la figura de los pechos femenino como autoridad, no como eroticidad. En mucha época de la civilización los pechos no fueron tema de eroticidad, sino fueron de autoridad femenina. ¿Mm? Y además el misterio se celebraba dentro del cuerpo de la madre, de la mujer. Todo eso andaba ante la inconsciencia y la inocencia social. Cuando el ser humano usó más ya su hemisferio no derecho, sino su izquierdo, empezó a desarrollarse. Eso desarrolló mucho el derecho, la identificación entre la naturaleza y yo. Lo que yo como pasa dentro de mí es un factor femenino. Ahí adentro de mí rige los sentimientos y todo en la madre, en mi madre eterna, la que me hace mi cuerpo. El, el verbo se hizo carne, se hace cuerpo. Cuando empezó el ser humano a decir hasta aquí es mío y empezó a activarse la razón más que la inconsciencia, más que el instinto,
Entonces empezaba a haber una dualidad entre la naturaleza y el ser humano. Esto es mío y esto no es mío. Y empezaron a lucharse por la territorialidad y por el dominio de la mejor hembra para producir las mejores machos. Sabemos que durante toda la época patriarcal, principalmente cuando la madre, la que se hacía madre, era fecundada internamente otra vez, pero buscaba que fueran más machos para sacar adelante la protección de los territorios. Antes no había el sentido de mi territorio, era el territorio, era la tierra, era lo que la naturaleza nos daba, la gran madre. Ahora era el gran padre, que empezó a hacerse la figura del Dios Padre, que tenía que ejercer sobre sus dominios como Señor, como Adonai, su territorio. ¿Y quién había dicho que era su territorio? La razón. Yo digo que así es, pues yo digo que es de otra manera, entonces nos agarramos a golpes o a guerras para ver los temas territoriales y de preponderancia masculina. Ustedes saben que entre dos machos cuando se pelean, especialmente en los niños, se observa muy fácil, muy natural. Todo el problema, la, la dificultad, la pelea, se para en el momento que ya digo quién va a mandar. ¿Verdad que yo? Ya se acaba. Entonces me someto al macho dominante, al más fuerte, al más hábil, y entonces ya se acabó. Antes no era el macho, era la hembra en el matriarcado. El gran proyecto para esta era no es ni matriarcado ni patriarcado, es la pareja humana como complemento. Cada uno aporta sus ángulos, visión, práctica, formas de ver, de hacer las cosas, y son complementos. Pero sí, como humanidad, todavía hay matriarcados, patriarcados. En situaciones extremas, por ejemplo, en guerras, las que van y recogen a los muertos son los hombres, son las mujeres. Ese matriarcado todavía de la madre tierra, hacen el oficio de la madre tierra, de devolver a la madre tierra lo que fue de ella. ¿Sí? Con llanto y mucho sufrimiento, por cierto. Y el hombre se aguanta porque tiene que ser fuerte para aguantar las luchas posteriores. Entonces, el gran proyecto es esa complementación, el ser humano trascendental. Miren, como macho y hembras tenemos muchísimas diferencias. Pues encuérenos y se verá que, para empezar, las diferencias son obvias, ¿o no? El tipo de músculos, el tipo de estructuras en general. Luego tenemos el humanismo, que ya no solamente es una sobrevivencia instintiva. Y el humanismo nos habla de escuchar las historias del alma, no solo el cuerpo, las diferencias, sino las historias humanas en donde se entrelazan figuras femeninas y masculinas, en buena y en mala forma, se guardan en el alma, en forma funcional o disfuncional, y nos acompañamos ya como humanos a escucharnos lo cómo y para qué se graba eso en nosotros, pues sus incapacidades o capacidades, funcionalidades y disfuncionalidades. Pero todavía hay una tercera etapa, no solo de macho, de hembra, de hombre y mujer, enfocando los hechos desde diferente ángulo y complementario, y valorando
diferencia que enriquece, no que empobrece o amenaza. Y el tercer nivel sería vernos como de ser a ser. El ser tiene manifestaciones masculinas y femeninas, pero sigue siendo uno. Más allá de lo masculino y lo femenino, es el descubrimiento de mi misión como ser, revelar la vida. Sin el macho y la hembra no se puede, tienen que ser los dos. Revelar la vida en su forma complementaria y trascender hacia la experiencia de esa admisión o reconocimiento del ser. Recordemos que el ser mineral, el ser vegetal, el ser animal, el ser humano, pero más allá que todo, ir experimentando una profunda experiencia de ser, de unidad. Entonces, sí, hemos venido trabajando, experimentando social y personalmente en el alma humana, expresiones de machos y hembras, de hombres y mujeres, para un día poder reconocernos en cualquiera de las dos o en las dos al mismo tiempo y tener una experiencia de ser más allá de la forma. Fue el planteamiento hace mucho entre el Purusha y el Prakriti en la India, lo esencial y lo sustancial. En diferencia, en lo sustancial somos diferentes, en lo esencial somos uno. Entonces sí, son procesos. Estamos ante el declive del patriarcado y todavía el surgimiento de algunos matriarcados, con esa norma de cuidar a sus hijos, les guste o no. Y lo otro, decir, pues, de mis posesiones, mis hijos, mis terrenos, mi trabajo, mucho más masculino. Pero la idea es que la luz no se hace sino con la complementación profunda entre uno y otro. Más allá de las formas, somos una esencia universal, una luz que se puede manifestar si es liberada. La luz, si no se libera, no hay luz, hay oscuridad. Sí, muchos en este momento exclaman, "Es que somos el Cristo y tal", pero pues en la oscuridad, porque no te lo veo. No veo esa liberación por amar los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está? Tú amas tus posesiones, amas tus placeres, pero no al Dios en todo, para sacar la mejor expresión de Él en lo que hacemos, pensamos, sentimos. Es el gran proyecto, el ser humano trascendental, como lo dice el muy sublime maestro, el doctor de la Ferrier. El gran proyecto del ser humano es incentivar el cultivo en los seres humanos para lo que logren la experiencia de ser humano trascendental, que trascienda sus limitaciones de forma o género, de funcionalidad de género, y sea realmente la función de la revelación de la vida en su polaridad celeste terrestre, en su inteligencia y en su forma. Y este era el gran proyecto en el que estamos involucrados. Pero tienen, por supuesto, que para que alguien comprenda este tipo de ideas, conceptos o propuestas, como las se quiera ver, necesita estar iniciado, necesita haber comprendido las normas más básicas de la autodisciplina, del estudio y del servicio a la vida, que son los tres aspectos que yo insisto en que son lo que venimos a aprender en las escuelas iniciáticas. La sed, servicio, estudio y disciplinas. Bueno, es un comentario, una
pequeña historia de nuestro proceder, de nuestro trayecto como humanos, pasando por matriarcados, patriarcados, pero un día viviendo en una comunidad, comprendiendo y respetando y apreciando lo que cada uno puede aportar, sin envidia, sin oscuridades, sin ambiciones, sino la apreciación y agradecimiento a la revelación de la vida, para comprender su misterio. ¿Alguien más? Tardón, adelante. Adelante, no le escucho. Ahora sí. Buenos días, maestro, y buenos días a todo el grupo. Yo he reflexionado mucho después de escucharle y llevo tiempo, que históricamente parece que estamos saliendo del patriarcado y el error que yo veo en esta nueva era de Acuario es entrar en un matriarcado, el otro opuesto, creo que es lo que usted ha querido expresar. Y estamos perdiendo quizá la oportunidad de aprender según las líneas del acuario paralelos a funcionar, a relacionarnos y a compartir hombro con hombro, mujeres y hombres juntos en la misma dirección, en lugar de ni patriarcado, que supone poder, ni matriarcado, que ya la sola palabra implica también poder. Sí, es importante ver los extremos también. Es que es nuestra historia que reflejamos y no hemos comprendido. El matriarcado tiene sus limitaciones. El patriarcado también. ¿Para qué insistir? Tenemos que buscar el centro y el centro está en la integración de los dos. Para algo, un para el ser humano trascendental. Ahora, hay un efecto cósmico, o sea, celeste, de orden, que es que la Tierra al entrar al signo de Leo, a un signo de fuego, hace la autoridad femenina muy fuerte y la mujer se le despertó su hemisferio derecho y está queriendo imponer condiciones a su propio hemisferio izquierdo o al hemisferio izquierdo de la humanidad. Comprenderemos que eso va a afectar definitivamente la visión que tenemos de de la tierra, del alimento, del trabajo, del cuidado. Y los primeros que se van a dar de tope estos son los humanos, porque va a haber una disminución considerable de natalidad, ya la hay. Ujú. Y Para- las funciones de guía y educadora más innato en lo femenino, ya no digo matriarcado, sino en lo femenino, pues se van a perder, entonces la humanidad va a perder rumbo. Hijos abandonados, porque la mujer tiene derecho a no sé qué y a la ta, ta, ta. Más bien, te invito a que nos complementemos en funciones. Es algo más profundo para nosotros y para lo que vamos a dejar atrás. No significa que puedas o que no puedas, sino para qué está hecho tu propio cuerpo, así como es. Se ha descubierto la énfasis de hormonas masculinas en muchas mujeres, que aunque entonces hay una disparidad entre los órganos,
las glándulas de una mujer y lo que hace una mujer. Y por eso tanto tema de problemas de pechos y de matrices, porque no se le está activando como mujer esas hormonas, esas funciones, ese ángulo de la vida para lo cual están preparadas. Y también el hombre se ha afeminado mucho. ¿M? Los metrosexuales y esas cosas, ¿no? Entonces, la idea no es que gane uno u otro, o ganamos los dos o no gana nadie. Y ojalá empezáramos a pensar en qué vamos a legar a la humanidad. Los chicos no quieren tener ya hijos, o uno, pues va a ir en deterioro. Y ese uno también un poco abandonado en los juegos cibernéticos, con mucha violencia. ¿Qué estamos legando? Serían unas mesas redondas muy interesantes y muy constructivas a las siguientes generaciones de la humanidad. Los temas de la facilidad del aborto, el tema de la crianza como una faceta muy importante. Muchos gobiernos ya lo están dando como importancia. En Canadá te dan un dinero y te dan el tiempo para que tú ejerzas esas funciones y van y te revisan, porque es la propuesta de sembrar una sociedad no violenta, y aquellos que se abandonan a sus hijos por lo que sea, o por sus programas de televisión, o sus jueguitos, o de esto o lo otro, pero no están en contacto con sus hijos, pues ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar en 2, 3, 4 generaciones más? Ahí vamos a ver nuestra falta de comprensión de esa complementación de la que hablamos entre el macho, la hembra, el hombre, la mujer, y un ser humano trascendental que está más allá de las formas, porque ve que se está revelando el ser en cada uno y en todos. Pero son temas que trata la iniciación a fondo, y algunos sociólogos o algunos antropólogos y algunos, pero es parte de la examen, reflexión sobre la siguiente, que estamos sembrando en las siguientes generaciones. El señor Einstein dejó una semilla cuando dijo: si la tecnología rebasa el sentido humano de la vida, estaremos perdidos como humanidad. Y está pasando, está pasando. Entonces, no solo es lo tecnológico, que es muy masculino, y perdiendo lo femenino en lo profundo, no en lo superficial. No se trata de ver quién gana, a ver si, cómo ganamos los dos y cómo no perdemos los dos. Lo que sembramos como figuras que se aman, que se relacionan y no que se disputan el cetro de poder. Porque eso trae problemas a las matrices, al cuerpo humano, de la mujer y del hombre, ¿sí? A los dos. Pregunta entonces, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Es una buena pregunta. Para reflexionar, para que todos expresen hasta dónde ven las cosas, cómo lo verían mejor. No es imponer, sino orientar, poner en lucidez, poner en claridad, en reflexiones claras y luminosas estos temas que van a determinar nuestra humanidad. Que pasen bonito día a todos y a todas en este sabadito. Pax. Pax, maestro, muchas Buen gracias. día. Sí.